24. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Continuamos revisando las noticias acá en el canal 24 Horas. Si usted ha visto, ¿no?, esta noticia internacional, Vladimir Putin lideró durante la jornada el Día de la Victoria en Moscú y comparó la invasión a Ucrania nada menos con el triunfo sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Queremos primero hablar de esta comparación del líder ruso y también del desarrollo de la guerra en Ucrania. Y para ello nos acompaña Pablo Cabrera, quien es consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, ex embajador de Chile en el Reino Unido, bueno, también en Rusia, también en Ucrania como embajador concurrente, en China, en fin. Pablo, primero que nada, buenas tardes y bienvenido, pues. Buenas tardes, Iván. Muchas gracias por la invitación. Partamos por esto primero que conversábamos también un poquito fuera de cámara, que tiene que ver con esta comparación que hace Vladimir Putin de compararlo con el triunfo sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué le parece a usted? Bueno, esto no es nuevo. Yo creo que el Día de la Victoria, hoy día un Día de la Victoria que no parecía victoria, parecía más bien, era más bien opaco. No había mucho júbilo ni en las calles ni en la propia Plaza Roja. Pero esto es antiguo, ellos siempre han tenido mucho orgullo de haber terminado con la Segunda Guerra Mundial y haber derrotado a los nazis. Lo que pasa, lo peligro que hoy día, en ese discurso hostil, acusa a Occidente de ser ellos los nuevos nazis. Y está desanificando, entre comillas, Ucrania, supuestamente. Bueno, esa es una de las... Es bueno recordar ese punto, Pablo, porque una de las primeras justificaciones o argumentaciones que entrega Vladimir Putin hace más de un año, cuando inicia la invasión a Ucrania, o Operación Especial, como le llaman ellos, señala primero la protección de los ciudadanos rusoparlantes en territorio ucraniano como primer argumento. Pero a renglón seguido habla de la desnazificación de la zona, acusando a sectores muy importantes, sobre todo de la milicia ucraniana, de tener ideología nazi derechamente. ¿Hay algo de verosímil en ese relato? Lo que pasa es que hay que remontarse un poco a la historia política de Ucrania también. Ucrania, desde la asunción de Zelensky, no tenía buenas relaciones con Rusia. Ellos empezaron una acción de terminar con el idioma ruso, cortar programas de televisión, perseguir a los oligarcas rusos que tenían negocios en Ucrania. Y dentro de eso, los partidos políticos ucranianos, había un partido bandera que se llamaba, que era un partido que tenía... Bandera que le hace, rinde homenaje además a un líder de apellido Bandera. Exactamente. Y yo creo que eso había un trasfondo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial en los movimientos nacionalsocialistas, que sí tuvieron presencia en Ucrania. Que tuvieron presencia en Ucrania, pero obviamente que esto no tiene ninguna comparación y fue efectivamente la contribución de la Unión Soviética en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial fue importante y sabemos toda la historia, pero creo que no tiene parangón y hoy día él se está situando en una posición muy defensiva e incluso en un punto de inflexión civilizatorio más que un punto de inflexión frente a Ucrania. Lo que pasa es que Rusia siempre ha sentido que Ucrania le pertenece. Incluso ha dicho que Ucrania es artificial como país. Y hay ahí una historia y una raigambre un poco cultural que ha estado siempre presente. Rusia, como heredera de la Unión Soviética, de acuerdo en conformidad con el acuerdo de Budapest, que se firmó en el año 92, creo, hereda de ser el único país nuclear, la Federación Rusa, de todos los ex países que conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ucrania fue el primero que se independizó, no obstante que era el más querido, el más cercano, ¿no? Lo que fue lo que significó que en su momento, el año 54, Khrushchev le entregara Crimea. Claro. Bueno, de hecho, en una mirada algo romántica de la historia rusa, imperial, Putin ha resaltado esto que usted señala, que Ucrania les pertenece como la Rusia blanca, al igual que Bielorrusia, que serían, bueno, básicamente, en el caso de Ucrania, parte de la fundación misma de lo que significa los rusos. Ahora, desde el punto de vista de lo que vimos hoy día con este discurso de Putin, con la analogía que hace del término de la Segunda Guerra Mundial, claro, evidentemente la marcialidad, lo imponente del desfile, este despliegue de armas, que son todas muy impresionantes, pero tú decías, Pablo, al comienzo, con poco ánimo en las calles, porque un líder puede efectivamente hacer todo este despliegue y decir, estamos venciendo, pero un año y algo después del inicio de la guerra, no pareciera ser que están venciendo esta guerra, precisamente. Sí, y a decir de los especialistas y de los que conocen más el tema,
todavía las dos partes esperan ganarla la guerra. O sea, todavía, según el secretario general de Naciones Unidas, declaró que no había espacio para la negociación todavía. Creo que la opinión pública, esta es una guerra de comunicaciones, donde la opinión pública juega un papel. Y juega un papel, lo que pasa es que la equivocación de Putin es entender a las nuevas generaciones ucranianas y quizás también a las nuevas generaciones rusas. No sé si se dieron cuenta que hoy día él usó la cinta de los zares, la cinta de San Andrés, que es el poder militar de los zares, que eso lo recuperó un poco en el año 2000 también Putin para darle prestigio a sus ímpetus imperiales, entre comillas. Perdón, es la cinta que está acá en su chaqueta? En su chaqueta, sí. Y eso ya lo habían tomado el año 2000, pero eso fue utilizado. Esa que estamos viendo ahí, esa que están viendo perfecto. ahí. Entonces, ¿Y esos gestos apuntan a qué? Porque yo no sé apuntan a la opinión pública, apuntan a la opinión pública a decir que tiene el mando. Todo esto que ha sucedido en cuanto a la seguridad. Yo creo que Rusia en este momento está... primero, el tema del reclutamiento de la opinión pública, de los jóvenes y de los no tan jóvenes, por llevarlos al frente, produjo una suerte de, no estampida, pero de pánico, y salió mucha gente del país, y no fue un enrolamiento muy voluntario y exitoso. Muy exitoso. Por el otro lado, yo creo que hay un nacionalismo natural en los rusos, pero hay un poco de cansancio. En el caso ucraniano, hay un patriotismo muy marcado y un heroísmo que se ha transformado en heroísmo. Yo creo que lo que sucedió en el año 2014, Putin lo midió mal. Fue la invasión de Crimea, la anexión. Exactamente, que fue lo de la plaza de Maidan Square, como le decía, la plaza de Maidan. Ahora, Pablo, usted fue embajador, en Rusia, concurrente también en Ucrania, y evidentemente hoy día es muy difícil obtener información de calidad a propósito de qué tan fuerte o qué tan firme está Putin al interior de Rusia. Recordemos que Occidente no ha golpeado militarmente a Rusia, pero lo ha golpeado económicamente a través de las fortunas de algunos de sus jerarcas, ¿no? Incluso la incautación de bienes como yates de lujo, cuentas bancarias, mansiones, sacar a la banca del sistema SWIFT que permite hacer transacciones internacionales, lo cual los deja al margen de la dolarización de la economía. Entonces, claro, uno lo ve allí fuerte, liderando este desfile militar imponente, con estos tremendos blindados, armas de todo tipo, obuses bien impresionantes. Sí, pero esta vez no tan cargados. No habían tanques. Por eso, y uno... No habían tanques y habían los lanza ojivas nucleares, pero sin ojivas. Ya. ¿Y qué se puede deducir de cuán fuerte puede estar Putin al interior del gobierno? Porque supongo yo, Pablo, que una derrota frente a Ucrania, que se estimaba no iba a ser rival para el poderío ruso, lo deja él en una situación de mucha debilidad, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que hay un grupo de personas importantes que ya está seguramente diseñando algunas directrices para sin Putin, la época de sin Putin, ¿no? Ajá. Yo creo que Putin, desde que se inició esta guerra, la perdió. Yo creo que la perdió. La perdió. Yo creo que la perdió porque en los 3 primeros días, y con las declaraciones que hubo y esos cálculos errados en cuanto a la reacción de Ucrania y al poder de Ucrania. Que en 48 horas estaba resuelto. Es que lo que pasa es que también Occidente estaba muy dividido. Hay que ver qué es lo que pasaba en Europa en ese momento. Había sido recientemente la reunión de la OTAN, donde el presidente de Estados Unidos, que se había retirado del escenario internacional, el anterior, había dicho America First, no más, y había pedido a los integrantes de la OTAN que asumieran mayores compromisos, que Estados Unidos no estaba en posición de asumir esos compromisos. Claro, Angela Merkel ya no estaba. No, estaba, pero Angela Merkel no tenía plan B, eso lo sabían también los rusos, que dependía mucho de su energía, ¿no? Habían construido el nuevo Nord Stream 2, etcétera, entonces estaban en una situación. Y el Brexit, no hay que olvidarse del Brexit. El mejor ejército de Europa era el ejército británico. Y sale de Europa, sale del corazón de Europa. Pero le salió al revés todo. Nunca hemos tenido una Europa más unida, a un frente, a una OTAN con la incorporación de Suecia y Finlandia, pidiendo que son Finlandia es parte importante de la frontera de Rusia. Sí, claro. Entonces, y pone a la OTAN nuevamente en la frontera con Rusia. Claro, y el tema del manejo de la información dentro de Rusia y el manejo del poder hace que a veces la población se sienta un poquito desinteresada. Hay otro
hay otro concepto incluso de la vida, ¿no? De la manera de relacionarse, de la manera de entender el mundo, de la manera de entender. Rusia se siente siempre como una civilización, no se siente como un país, no se sienten ni europeos ni asiáticos, se siente una civilización distinta, que esto tiene una raigambre histórica desde el siglo, desde Vladimir, ¿no? Del siglo, de Kiev, del siglo VIII, creo que viene, la nación rusa que nace ahí. Pero más allá de eso, ha habido mucha historia común y Rusia ha sido un país muy guerrero. Ha enfrentado muchas guerras y guerras con sus vecinos. Ha enfrentado guerras con Polonia, con Ucrania, con Lituania, con Suecia, Sí, claro. con Japón. Entonces creo que ha tenido muchas dificultades, ha tenido dificultades fronterizas con China. China tuvo fronteras. En la guerra de Japón con China es donde ellos se involucran y ahí hay un elemento importante, Iván, de lo que acaba de decir usted. Hoy Putin, al hablar hoy día, hizo una pequeña mención al valor de los soldados chinos en contra de la militarización japonesa. Y eso es como una suerte de mea culpa, ¿no? Porque la historia dice que el imperio ruso apoyó a Japón contra China, ¿no? Entonces eso es interesante. Pablo, creo que aquí la historia cuenta y la juventud y las nuevas generaciones y la población rusa, no sé cuánto informada está o cuánto le interesa saber qué está pasando en la guerra. Ya, vamos a ir al papel de China en un instante, pero me gustaría, en parte de su análisis, me hace sentido con lo que nos tocó. Nosotros estuvimos allá el año pasado, bien iniciada la guerra, en el segundo día de ataque ya habíamos logrado ingresar a Ucrania y nosotros nos encontramos con una situación que era poco verosímil en ese minuto. Uno veía ciudadanos civiles, unas suertes de milicias, parapetados en las calles, poniendo alambradas y otras situaciones para defender las carreteras, las zonas fronterizas, una suerte de checkpoint bien precario, si usted quiere, con armas además muy precarias. Pero cada vez que uno hablaba con ellos estaban convencidos de que iban a derrotar a Rusia. Y eso es como, y era, claro, en eso le estoy hablando de fines de febrero, comienzos de marzo, que es cuando nosotros estuvimos allí. Y parecía poco verosímil que esa gente fuera capaz de sostener durante todo lo que ha ocurrido, más de un año de guerra, y finalmente no solo hacerle frente a la invasión rusa, sino que incluso ir empujando un poco el conflicto de vuelta hacia donde inició en la frontera. ¿Qué se puede leer de eso, de ese poderío supuesto del ejército ruso que ha sido de alguna manera puesto a prueba de una forma bien compleja por los ucranianos? Es una buena pregunta, una buena reflexión, porque hay que ver que la Unión Soviética era el país clave en el Pacto de Varsovia. Claro. Y el Pacto de Varsovia significaba... Es el espejo, perdón, es la contracara de la OTAN. De la OTAN, ¿no es cierto? Entonces, la sumatoria de ejércitos además tuvo expresiones concretas de triunfo en invasiones que hizo tanto a Hungría como a Checoslovaquia. Sí, muy rápidas, además. Muy rápidas. Sí. Entonces esa historia va contando. La segunda cosa que hay que ver es que en los renuncios que ha tenido, no triunfales, los gobiernos han salido ligeritos. Han sacado a sus gobernantes. No inmediatamente porque la humillación para los rusos es muy importante. Por eso ese es un tema que habría que tocarlo frente a lo que es el Día de la Victoria hoy día o lo que puede hacer la salida o la finalización de esta incursión militar o de esta guerra que hay con Ucrania. Entonces se lo pregunto así. Claro, pero el tema de ahí a la pregunta es cuando ellos pierden el tema del desafío a los misiles en el año 62 con Estados Unidos, Khrushchev duró un año y medio más y salió. Cuando se retiran de Afganistán pasa lo mismo. Sí. Entonces aquí hay un costo Afganistán que pagar. han salido todos derrotados. Y claro, y después con la reestructuración, acuérdese que cuando se cae la Unión Soviética, hubo mucho peligro de inseguridad nuclear. Ahí hubo mucha plata, mucha inversión de Occidente, de los Estados Unidos. Prácticamente manejaron un tema de la seguridad nuclear en el inicio de la caída de la Unión Soviética. Para ver dónde quedaban las cabezas nucleares en este desmembramiento. Y para la desnuclearización y dónde quedaba este tema, porque había un comercio ilícito. Acuérdese que hubo circuitos internacionales de venta y de tráfico hubo que reglamentar internacionalmente los elementos de tecnología dual que podían ser utilizados para
Para fines bélicos. pacíficos, fines bélicos. Claro. Entonces, hay todo un tema ahí de orgullo nacional, de impronta y valga de imperio en los rusos, que hoy día lo ha tratado de mostrar, pero sin armamento. Entonces, le extiendo la pregunta a propósito de esa reflexión que usted hace, Pablo. ¿Resiste Vladimir Putin en el gobierno si no tiene un triunfo claro en Ucrania? Bueno, yo creo que él lo va a resistir mucho tiempo más. Yo creo que Estados Unidos, o me imagino yo, los sistemas de inteligencia occidentales están jugando a la fatiga de Rusia, que no es una fatiga inminente, porque económicamente se ha podido manejar. Esta fortaleza rusa, fortaleza digo que no se puede entrar, ¿no? Que lo dejan aislado, ¿no? Y que tenga este poder. Esta fortaleza rusa de alguna manera lo ha ayudado para enfrentar la crisis mundial económica, de la inflación y de la alza de intereses, etcétera, porque ha manejado el sistema, ha puesto restricciones a su sistema bancario muy fuertemente y han tenido que devolver la plata, no podían utilizar la moneda extranjera, han tenido que poner su plata en rublo. Ha yuanizado en vez de rublealizado la economía. Perfecto. Porque ha dependido mucho ahora de China. Entonces ha podido manejarse, pero esto en el corto plazo. Yo creo que en el mediano plazo van a empezar a sentir, porque hay lesiones en la industria rusa, que había tenido una expansión desde el año 2000 en adelante. Habían tenido una suerte de libre mercado, de empresas privadas, una suerte. Sí. Entonces que hoy día están dependiendo de tecnología china, que no es de la misma calidad en la exportación que la que están usando para ellos mismos, claro, en chips, en semiconductores. Ha tenido mucha dificultad incluso para esta relación con China de venta de gas. Ese gasoducto o oleoducto que ha querido hacer al Siberia 2 o Siberia hacia China, necesita mucha tecnología occidental y las sanciones lo están afectando. Pero tiene 13.000 sanciones, elementos sancionarios contra Rusia, y se ha podido manejar a pesar de las 13.000. Pablo, antes de la invasión a Ucrania, uno pensaría que efectivamente desde el punto de vista militar Estados Unidos es, sin lugar a dudas, la principal potencia a nivel mundial, ¿no? Eso es más o menos algo que es bien inobjetable, pese a los fracasos que ha tenido Estados Unidos también. No sé, desde Vietnam en adelante uno puede nombrar innumerables fracasos del ejército norteamericano, pero su poderío tecnológico, uno diría que no tiene contrapeso. No tiene. No lo tiene. Sin embargo, si uno hubiese pensado, no sé si usted coincide, en qué naciones podrían ser las más poderosas después de Estados Unidos, desde el punto de vista estrictamente militar, al menos en el imaginario, Rusia todavía jugaba un papel, ¿no? Uno diría Estados Unidos, Rusia. Quizás Inglaterra, Alemania, no tengo idea, pero no es tan fácil sacar de esa suerte de podio, de estar dentro de las tres naciones más poderosas del mundo desde el punto de vista estrictamente militar. Y ahí lo quiero llevar a lo que ha pasado con el ejército ruso desplegado al interior de Ucrania. Se vieron extensas columnas de blindados, de tanques, incluso algunos obuses que lograron ingresar, que quedaron varados en el camino, aparentemente, es muy difícil tener información de primera mano, por problemas logísticos, es decir, por no poder abastecer a la tropa, por no poder sostener la cadena de combustible, por no poder sostener la crudeza de las temperaturas que también, por supuesto, la inclemencia del tiempo cuentan. En ese sentido, militarmente Rusia hoy día, ¿está cuestionada bajo el mando de Putin? ¿Es la potencia que se creía que era? Está cuestionada, creo yo. Yo creo que está cuestionada, ha demostrado que esta es una guerra más bien tradicional, más que una guerra moderna, ¿no? Claro. Es una guerra de tanques, por eso nos mostró los tanques hoy día en la Plaza Roja. Porque están desplegados, claro. En todas partes. Creo que eso hace que cada cierto tiempo utilice el elemento nuclear como un elemento de disuasión o amenaza, porque es lo que le da el poderío, ¿no? Claro, porque en ese plano efectivamente es el país que tiene más. Tiene más que Estados Unidos incluso, Gía nuclear. Claro, y además Ucrania era el país donde estaban toda la fuerza nuclear de la Unión Soviética. Prácticamente, tenía las 6 centrales nucleares más grandes de Europa. La más grande de Europa, sí. Y además con simbología de Zaporilla. Zaporilla fue el último reducto de los cosacos, que también fue tomado a los cosacos en la misma época que fue tomado Crimea a los otomanos.
Entonces hay toda una simbología histórica aquí que se juega, pero creo que Rusia no está en las mismas condiciones que estaba antes como un poder nuclear, en términos de poder amenazar a la OTAN, si bien es cierto, lo nuclear es vital. En lo de tecnología es donde va a empezar, si la guerra es larga, yo creo que va a empezar a flaquear, porque yo creo que en este momento tiene un apoyo de drones de China, de Irán, que va a ir decreciendo, porque va a ser una situación insostenible. Pablo, es difícil naturalmente de tener una respuesta frente a lo que le voy a preguntar, pero dada su experiencia ahora, usted fue embajador en los países que están en conflicto hoy día, conoce muy bien además la zona. ¿Esta es una guerra que va a terminar siendo una guerra de desgaste? Es decir, ¿es un conflicto que se puede sostener por años? ¿O usted cree que en algún momento, en el plazo mediano, vamos a ver a Volodymyr Zelensky con Putin o sus respectivos cancilleres conversando, sentados en una mesa, quizás con China jugando un papel de mediador, como lo ha intentado hacer, quizás con alguna nación europea que se vaya a sumar a esa mesa? Mire, lo único que puede detener la guerra es la calamidad humanitaria. Hay una calamidad humanitaria y el tema económico, que va a poder afectar obviamente a la población y puedan darle un golpe a Putin y sacarlo, ¿no? Y terminar la guerra así, de golpe y porrazo, si me permite la expresión. Pero yo creo que esta es una guerra, hasta el momento, una guerra tradicional de trinchera. Hoy día se está hablando de una contraofensiva ucraniana en la primavera, de una ofensiva después del verano, después del invierno. Una guerra analógica en plena era digital. Claro, una guerra analógica donde los drones, pareciera ser que tampoco hay una capacidad para defenderse de los drones, si es que no fue una pantomima esto del dron del Kremlin. Entonces, en una guerra de drones, una guerra de armas tontas o bobas, como se llama, que han podido a veces caer en un hospital en vez de una barraca de soldados, ¿no? Entonces creo que efectivamente puede ser una guerra larga de desgaste a lo que están jugando algunos países, me imagino, porque es muy raro que la palabra paz no la use ni siquiera el secretario de Naciones Unidas ayer en una pregunta, en una entrevista, dijo: yo no quiero hablar de paz porque quiero hablar lo sabemos. Cuando están en guerra todos quieren tener armamentos, todos quieren defenderse. Vamos a ver si va a ser el día de mañana una negociación justa o de una guerra injusta. Lo que está claro es que aquí se ha violado el derecho internacional, que los organismos internacionales no han sido respetados por un miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es Rusia, y que, si bien es cierto, ha habido una condena brutal de parte de Occidente, yo creo que hay países, en una gran mayoría, que no están actuando de la misma manera frente a las sanciones o frente a la condena de Rusia que está actuando algunos países de Occidente. Yo creo que la situación económica mundial está afectando y la población mundial está cansada. Hay bastantes emergencias sanitarias, hay emergencias migratorias y esto está trayendo problemas también en los planes de alimentación en el África, en el Asia. Hay países de Europa que no quieren aceptar el grano ucraniano porque le está afectando los precios. Entonces hay una discusión que puede sobrevivir un tiempo, pero hay que pensar también quién va a reconstruir Ucrania. Entonces, este tema es una noticia en desarrollo, pero que debería de tener como final o como horizonte la mesa de negociaciones, ¿no? Porque las guerras terminan como o aniquilando al enemigo o mesa de negociaciones. Aquí no se ve que haya aniquilado ni uno ni al otro. Bueno, es parte del análisis y por eso queríamos hablar con usted, Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, ex embajador en el Reino Unido, en el Vaticano, en Rusia, en Ucrania, en China. Bueno, podríamos seguir tanto. Diplomacia, la diplomacia tiene la palabra. Pablo, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Que esté muy bien. Internacional.